¿Me confirman, por favor, si están viendo mi pantalla? Yo la veo, me gustaría, bueno, por allí hay reacciones, la ven correctamente, listo. Ponerla a modo presentación, por favor. Gracias. Dale, Andrea, muchas gracias. Muy buen día para todos nuevamente. La semana pasada estuvimos conectados en la sesión de Mendeley. Para quienes de pronto no hayan estado, me presento. Mi nombre es Camilo Rodríguez. Soy bibliotecólogo, hago parte del equipo central del sistema de bibliotecas del SENA. Y el día de hoy vamos a abordar la temática de visualización de datos bibliométricos, estrategias para mapear el conocimiento científico. Si bien existen diversidad de sistemas y de herramientas que nos permiten hacer análisis y visualización de datos bibliométricos, nos vamos a centrar solamente en una que es como para principiantes e intermedios, digamos que usuario intermedio y principiante, para el análisis y visualización de bibliometría. Sin embargo, pues vamos a hablar de otras herramientas que hay disponibles en el mercado eh, y a analizar un poco para qué se utilizan. El día de hoy, pues, vamos a tratar estos 6 temas. Vamos a hacer una introducción breve de la bibliometría. Vamos a hablar de herramientas de análisis para el análisis bibliométrico. Vamos a revisar qué técnicas de visualización de redes existen. En cuarto lugar, vamos a analizar la interpretación de mapas de conocimiento, cómo podemos leer los mapas y las visualizaciones de datos bibliométricos que podemos generar con los diversos sistemas y herramientas para tal fin. En quinto lugar, vamos a abordar un taller de creación y visualizaciones básicas con la herramienta que seleccionamos como la más accesible y fácil de usar. Y en sexto lugar, vamos a evaluar los conocimientos adquiridos. Entonces, para empezar, vamos a hablar un poco de bibliometría y vamos a hacer una breve introducción. Para definir el campo, pues podemos decir que la bibliometría es la aplicación de métodos estadísticos y matemáticos para analizar la producción científica. La producción científica expresada en libros, artículos, patentes y pues toda la diversidad de tipologías documentales que existen en torno a la producción de conocimiento. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la bibliometría? Medir y analizar el impacto y la evolución de la ciencia, de la tecnología y de la investigación. ¿Qué concepto clave debemos tener en cuenta acá? Mapear. Entonces nos permite mapear la estructura y dinámica de un campo de conocimiento. Todo esto, digamos que en el marco de la dinámica de producción de conocimiento científico y tecnológico. ¿Cuál es la utilidad de la bibliometría? ¿Para qué lo utilizamos? Porque es importante para un investigador aprender sobre bibliometría. Entonces tenemos algunos beneficios o diversos beneficios. Identificar tendencias de investigación. ¿Qué es lo que se está investigando en este momento? ¿Qué temas hay emergentes? ¿O cuáles temas están en declive? Entonces esto nos permite darle un enfoque digamos que a nuestras capacidades como investigadores y confirmar o no si vamos a hacer una investigación en un tema específico. Entonces, podemos ver cuáles son los temas que están, digamos que, en furor en determinado periodo de tiempo. Y si tenemos la intención de hacer una investigación, pero este tema de investigación está en declive, pues de pronto es un indicador que nos muestre que no sería tan oportuno hacerlo. En segundo lugar, encontrar colaboradores potenciales, quienes más investigan acerca de un tema, quiénes son los autores más influyentes en mi área de conocimiento. Esto también nos ayuda mucho para encontrar pares académicos, tanto para elaborar o producir artículos o nuevo conocimiento en coautoría, o bien para buscar pares de revisión de artículos. Esto nos funciona mucho, por ejemplo, para bibliotecarios o bibliotecólogos que sean gestores de revistas científicas. Al ser gestor de revistas científicas, nos toca en algún punto buscar pares académicos que nos hagan la revisión y la validación de los artículos que se postulan
a la revista que estamos gestionando. Entonces, el saber analizar y el saber identificar indicadores bibliométricos va a ser un buen punto para encontrar estos pares. En tercer lugar, seleccionar revistas para publicar. Asimismo, así como buscamos autores pares o autores afines al área de conocimiento que manejamos, también podemos encontrar cuáles son las revistas más relevantes y con mayor impacto en nuestra área de conocimiento. En cuarto lugar, evaluar el impacto de la investigación. La bibliometría nos permite analizar el rendimiento de los autores, de las instituciones, de los países y de las publicaciones mismas. Podemos identificar una revista, por ejemplo, cuántas citas puede recibir en un periodo de tiempo, un autor, cuántas citas o cuántos documentos está produciendo en un periodo de tiempo. Y a partir de allí hacer análisis, como lo decíamos anteriormente, análisis estadísticos que nos permitan mapear cuál es la productividad y cómo ha sido el desarrollo y la dinámica de producción científica de autores, de revistas o de los mismos, de un documento en particular. Y por último, fundamentar las revisiones de literatura. Entonces nos permite crear una base cuantitativa para el estado del arte. Eh, en este punto podemos hablar, por ejemplo, de las revisiones sistemáticas. Cuando se hace una revisión sistemática sobre un tema, básicamente es aplicar el conocimiento de bibliometría sobre un campo de conocimiento y poder elaborar tanto la lista de documentos que tratan de ese campo de conocimiento y cuál ha sido o cuál es el estado del arte en cierto punto del tiempo acerca de esa área de conocimiento. Mm, Vamos a ver un poco también a manera de introducción algunas leyes clásicas de la bibliometría. ¿Cuáles son los pilares teóricos que tenemos en la bibliometría y en la cienciometría? Digamos que cuando hablamos de bibliometría abarcamos tres grandes temáticas. Por un lado, la bibliometría como tal, que fue lo primero que surgió. La cienciometría, que también habla no solamente de producción bibliográfica, sino del comportamiento de, de un área de conocimiento en un campo científico. Y la webmetría, que ya es como aplicar estas dos teorías, pero en el contexto de la web. Eh, Hay algunas otras tendencias también para que lo tengamos en cuenta. Eh, Hay datos, por ejemplo, que no se basan en las editoriales o en las fuentes de información bibliométricas tradicionales como el Elsevier, Scopus o Web of Science, sino que hay otras tendencias como los altmetrics, que es tener en cuenta métricas alternativas para la medición de la ciencia, que tenemos en cuenta acá en el tema de altmetrics, medir posts en redes sociales, tweets, eh, noticias, canales de noticias, blogs, digamos que fuentes de información no tan, digámoslo así, científicas, entre comillas, eh, para evaluar también cómo se está comportando la ciencia en entornos no muy formales, digámoslo así. Entonces, ¿qué leyes de la bibliometría tenemos? Por un lado, la ley de Lotka o de productividad de autores. Esta ley nos dice que un pequeño número de autores produce una gran proporción de la literatura en un campo determinado y también se conoce como la ley del inverso del cuadrado. ¿Qué nos da a conocer esta ley? Pues que un, 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 un campo de conocimiento está abordado igualmente por un número de autores y dice que un pequeño número de autores en el gran universo del conocimiento produce una gran proporción de literatura en un campo determinado. Es una ley de la bibliometría. La segunda es la ley de Bradford, que habla de la dispersión de la literatura. Nos dice que los artículos sobre un tema se distribuyen en un núcleo de revistas muy relevantes y varias zonas con un número creciente de revistas menos relevantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el conocimiento que se produce en un área específica, en una temática específica, se distribuye en un núcleo de revistas que son las más relevantes en el tema
y el número creciente de revistas son menos relevantes con respecto a ese tema. La ley de Zipf habla de la frecuencia de palabras y esta ley dice que la frecuencia de aparición de las palabras en un texto es inversamente proporcional a su rango. Esto ya es un análisis, digamos que lingüístico, que se hace sobre la producción científica. Vamos a hablar por otro lado, una vez vistas estas tres leyes de la bibliometría, vamos a hablar de indicadores bibliométricos fundamentales. Es muy importante tener en cuenta estos indicadores como bibliotecólogos o profesionales o digamos que quienes estamos inmersos en el mundo de la información. Estos indicadores van a ser muy útiles a lo largo de nuestro desarrollo profesional. Entonces, indicadores de cantidad. Básicamente, un indicador de cantidad habla del número de publicaciones. ¿Qué cantidad de publicaciones se han hecho? O qué cantidad de citas recibe un documento, o qué cantidad de revistas producen conocimiento en un área o en una temática específica. Por otro lado, tenemos indicadores de calidad e impacto. Entonces, en calidad e impacto tenemos, por ejemplo, el conteo de citas. ¿Cuántas veces ha sido citado un trabajo? Esto nos refleja el impacto que ha tenido ese trabajo en un campo de conocimiento específico. Ya más conocido y más relacionado con nuestro campo de estudio, la bibliotecología, hablamos del índice H o el H-Index. Mide tanto la productividad como el impacto de las citas de un autor. Un autor tiene un índice H si ha publicado H artículos que han sido citados al menos H veces. Esto tiene una ecuación, digamos que formulada, y lo que dice es que si yo como autor durante el año 2024 publiqué 10 artículos, esos artículos deben haber sido citados determinado número de veces. Y digamos que el cálculo de esta ecuación o de este indicador nos da como resultado el índice H. Entre más elevado sea el índice H, pues mayor impacto está teniendo un autor en su campo de conocimiento. En tercer lugar, como indicador de calidad de impacto, el factor de impacto o el Journal Impact Factor es una métrica a nivel de revista que indica el número promedio de citas recibidas por los artículos publicados en esa revista durante los 2 años anteriores. Es muy similar al índice H, pero aplica para títulos de revista. Es decir, cuando queremos medir en cuanto a calidad de impacto un autor, vamos a usar siempre el índice H. Cuando queremos medir en términos de calidad de impacto un título de revista, vamos a utilizar el factor de impacto. Esto es muy importante porque se diferencian mucho cuando vamos a medir un autor a cuando vamos a medir un título de revista. En segundo lugar, pues vamos a hablar entonces de las herramientas de análisis bibliométrico, cómo podemos entrar en este mundo y acceder a estos datos y poder, digamos que, accederlos, descargarlos, manipularlos, limpiarlos, procesarlos y analizar. Entonces tenemos un ecosistema de herramientas. Básicamente es software para el análisis bibliométrico. Antes teníamos digamos que las ecuaciones y tocaba hacerlo en Excel, pero ya ahora tenemos sistemas que nos permiten y nos ayudan a hacer la recolección, el procesamiento y el análisis y visualización de toda esta información. Entonces, pues como lo acabo de decir, tenemos estos tres niveles. Tenemos software para la recolección de datos, que muchos de nosotros ya las conocemos, son las bases de datos bibliométricas y cienciométricas. Eh, para quienes lo conozcan, pues existen bases de datos como Scopus, Web of Science, Google Académico, sí creo que todo el mundo lo conoce. OpenAlex también es una fuente de información y de recolección de datos bibliométricos importantes, eh, más aún cuando se enfoca 100% en producción Open Access, que está de libre acceso. Scopus y Web of Science sí son herramientas que tienen suscripción. Muchas universidades o institutos de investigación o centros de investigación que cuentan con los recursos tienen suscripción a ellas. Scopus es de Elsevier, de la editorial Elsevier.
Y Web of Science también es otro recurso que abarca gran cantidad de revistas y de artículos que son, digamos que son de suscripción o son de pago. Por otro lado están, digamos que a nivel de procesamiento y limpieza, luego de haber recolectado los datos en bases de datos académicas, cienciométricas y bibliométricas, tenemos que entrar o pasar al segundo paso, que es el procesamiento y limpieza de los datos. En este punto hablaríamos de los gestores de referencia, que también ya los vimos en las sesiones anteriores, en los talleres anteriores de Bibliotips. Eh, entonces tenemos gestores de referencias como Mendeley, Zotero, OpenRefine. Existen diversidad de gestores de referencias, pero pues básicamente se utilizan para el procesamiento y limpieza de los datos bibliométricos que ya hemos previamente descargado. Y finalmente existen las herramientas de análisis y visualización eh, de datos bibliométricos, que es un software especializado, y tenemos en este caso también diversas herramientas como VozViewer, SiteSpice y Bibliometrics. En nuestro caso particular nos vamos a centrar en VozViewer, que es como el que más fácil acceso se tiene, menos conocimiento previo o de programación requiere. eh, y con el que podemos trabajar de forma libre sin tener que pagar o tener suscripciones o pagar licencias. Vamos a hablar un poco de ellos, entonces, de las herramientas para el análisis bibliométrico en el primer nivel, bases de datos bibliográficas. ¿De dónde obtenemos estos datos? Recordemos que el primer paso es acceder a los datos y descargarlos. Entonces hablamos de bases de datos como Scopus, Web of Science o Google Scholar. En Scopus, que es de Elsevier, de la editorial Elsevier, tenemos una amplia cobertura en diversas disciplinas y su fuerte son las ciencias de la salud y las ciencias físicas o la ingeniería. Ofrece métricas avanzadas como CiteScore. Scopus tiene digamos que un apartado que es libre, eh, en donde nos muestra como un ranking de las revistas a nivel general, pero pues el CiteScore sí ya es una herramienta mucho más avanzada que requiere de pago y de tener suscripción a la base de datos. Por otro lado, Web of Science, que es de Clarivate, digamos que es la competencia directa de Scopus, es considerada el estándar principal y tiene una rigurosa selección de revistas. Eh, Incluye el Journal Citation Reports, o JCR, que es el que nos permite analizar o calcular el factor de impacto de una revista. Recordemos que el factor de impacto aplica para revistas y el índice H aplica para autores. No olvidemos eso. Por otro lado, Google Scholar ya es una herramienta libre, de libre acceso. Tiene cobertura amplia, pero es menos controlada. Existen diversas investigaciones que demuestran que Google Scholar es fácilmente manipulable. Digamos que cualquier persona puede eh, subir registros, subir artículos, atribuirse la autoría de documentos sin que haya una revisión exhaustiva, esa revisión por pares de la que hablamos hace un rato. Entonces, esto lo hace vulnerable a la manipulación. Entonces, es útil para tener una visión general, pero requiere de limpieza de datos y de la confirmación con otras fuentes bibliográficas. Importante tener en cuenta que la calidad del análisis depende directamente de la calidad y de la cobertura de los datos que exportemos. ¿Listo? Y para la parte de visualización de datos, ya la parte final, mm, no vamos a hablar de los gestores de referencia porque ya los tratamos en sesiones anteriores, eh, pero para visualización de datos vamos a contar con herramientas como VozViewer, que fue desarrollado por la Universidad de Leiden en Países Bajos, es la universidad más antigua de Países Bajos, y tiene varias fortalezas. Es gratuito y fácil de usar, tiene una interfaz gráfica e intuitiva, es utilizado y es excelente para visualizar redes de datos bibliométricos. Crea mapas claros y estéticamente agradables. Acá en la parte superior de la diapositiva tenemos un ejemplo. Ya ahora vamos a explicar pues de qué se compone cada diagrama, cada gráfica, cuáles son los puntos que debemos tener en cuenta y cómo podemos analizarlos. Otra característica de GhostViewer es que está especializado en mapas de distancia, que son los elementos que se posicionan según su grado de relación.
Y ahora más adelante también vamos a explicar de qué se tratan las relaciones, cuáles son los elementos, digamos que cuáles son esos mapas de distancia que representa cada gráfica. Y son ideales, como lo decía anteriormente, para principiantes e investigadores que buscan visualizaciones rápidas y efectivas. Existe otro software, otra herramienta que se llama SiteSpace, un poco más avanzada. Fue desarrollada por la Universidad de Drexel en Estados Unidos y tiene fortalezas como el análisis temporal, identifica puntos de inflexión y tendencias y citas explosivas. Digamos que son documentos que eh, en términos actuales se hacen virales en el campo de la ciencia. Nos permite hacer análisis de narrativas, ayuda a construir historias sobre la evolución de un campo, nos permite ver cómo ha evolucionado un campo de la ciencia a través del tiempo o a través de diversos indicadores, títulos de revista, autores, campos de conocimiento. Digamos que hay diversas perspectivas desde las cuales hacer la narrativa y construir una historia del desarrollo de un campo de conocimiento. Y este SiteSpace es ideal para hacer análisis históricos y detección de frentes de investigación. Por otro lado, existe también Bibliometrics, que es una herramienta bastante potente, ya mucho más avanzada, que requiere del conocimiento del lenguaje de programación R. Para quienes les hace sentido este lenguaje de programación, R es un lenguaje de programación diseñado para el análisis estadístico, para hacer análisis estadísticos. ¿Qué fortalezas tiene Bibliometrics? Es flexible y potente, permite hacer análisis estadísticos completos y personalizables debido a que, digamos que permite crear el código de programación como lo quiera quien lo está manejando. Nos permite tener un flujo de trabajo integral, cubre desde la importación de los datos hasta el análisis y la visualización de estos. Tiene una comunidad activa y muy potente, ofrece soporte y desarrollo continuo y es ideal para usuarios con conocimientos de programación que buscan un control total sobre el análisis. Entonces, para quienes quieran o les interese o sepan del lenguaje de programación R, Bibliometrics es una herramienta bastante potente que les va a permitir hacer una personalización al máximo de sus análisis bibliométricos y cienciométricos. Entonces, ya para irnos centrando un poco en nuestro sistema que vamos a utilizar, que es BossViewer, vamos a hablar un poco de cuáles son las técnicas de visualización de redes y cómo están compuestos los diagramas y las gráficas de visualización. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de qué es un mapa de conocimiento, cómo visualizamos la ciencia. ¿Sí? O sea, un mapa de conocimiento nos sirve para visualizar hechos o datos eh, correspondientes a un campo de la ciencia. ¿Y qué los compone? En este caso, nodos. En la parte derecha tenemos una gráfica en donde podemos ver un punto rojo de la Universidad de Harvard y un punto azul de la Universidad de Oxford. Cada uno de estos puntos, tanto el rojo como el azul, serían un nodo. ¿Qué representan? Representan unidades de análisis, autores, países, palabras clave. En este caso estaría indicando una afiliación o una institución productora de conocimiento, la Universidad de Harvard y la Universidad de Oxford. También, de acuerdo al tamaño del nodo, se suele indicar su frecuencia o impacto. Entonces, en este caso, esta gráfica en particular nos está representando una mayor cantidad de documentos producidos por la Universidad de Harvard con respecto a la Universidad de Oxford. También existe el enlace o links, que son las líneas que conectan dos nodos. En este caso, esta línea que se torna de color rojo a color azul conectan los dos nodos. Representan la relación o coautoría o cocitación. En este caso sería como coautoría o participación en la producción de conocimiento entre las dos universidades y el grosor del enlace suele indicar la fuerza de la relación. ¿Listo? Detrás, un poco menos resaltado, podemos ver que las líneas son mucho menos gruesas, eh, lo cual indicaría que esta relación es la más fuerte que hay en este mapa de conocimiento.
Para tener en cuenta, un mapa de conocimiento o mapa bibliométrico es una representación gráfica de las relaciones entre elementos científicos o quienes son actores en la dinámica de producción científica. Por otro lado, tenemos el análisis de coautoría. Eh, por este lado teníamos qué es un mapa de conocimiento. Ahora vamos a ver qué es un mapa de colaboración o análisis de coautoría. Existen, como lo decíamos anteriormente, redes de colaboración que tienen en cuenta autores, instituciones o países. ¿Cómo se representan estos o cómo se conocen? Como unidades de análisis. Para una red de colaboración, un autor, una institución o un país es una unidad de análisis. ¿Listo? Es como lo que compone el mapa de colaboración. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Entonces, dos unidades están conectadas si han firmado conjuntamente una publicación. ¿Esto qué quiere decir? Que si un documento tiene dos autores y cada uno de esos autores pues colaboró o participó en la producción de este documento, va a haber una relación de coautoría entre ellos dos, que está representada por el documento producido. ¿Qué nos muestra el mapa de colaboración? Grupos de investigación consolidados, investigadores o instituciones centrales en una red, puentes de colaboración entre diferentes grupos o colaboración internacional. Acá podemos ver, por ejemplo, que tenemos dispersados varios grupos de investigación consolidados. Digamos, esto que está en color verde que estoy señalando con el cursor sería un grupo de investigación consolidada que está a su vez relacionado con otros grupos de investigación. Y a su vez, digamos, si ya empezamos a mirar este mapa desde diversas perspectivas, podríamos ver la relación geográfica que nos permite identificar la colaboración internacional. Entonces, entre qué países están relacionadas la producción científica. Acá podemos ver lo que digo, por lo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 grupos de colaboración consolidados. Están agrupados por colores, tienen sus relaciones de coautoría entre ellos y se relacionan con otros grupos de investigación ya consolidados. Otro tipo de análisis es el análisis de cocitación. Entonces, ya vamos tres. Uno es el mapa de conocimiento, otro es el mapa de colaboración o de coautoría, y el tercero es el mapa de cocitación o análisis de cocitación. Entonces, podemos ver que la unidad de análisis del mapa de cocitación son documentos, autores o revistas citados. La relación está determinada por dos unidades que son cocitadas si un tercer documento las cita a ambas. ¿Esto qué quiere decir? Si Andrea produjo un documento, eh, Luisa produce otro documento y en esos dos documentos me están citando a mí, hay una relación de cocitación, porque dos unidades son cocitadas si un tercer documento las cita a ambas. De manera inversa también, si yo produzco un documento que cite a Andrea o que cite a Luisa, está habiendo un análisis de cocitación, que nos muestra la base intelectual de un campo, las escuelas de pensamiento o paradigmas de investigación y los documentos fundacionales o seminales, porque digamos que haciendo el seguimiento de la cocitación podemos llegar al punto inicial de producción en en determinada área de conocimiento. ¿Qué concepto clave debemos tener en cuenta? Que no se analiza quién colabora, sino qué trabajos son usados juntos por la comunidad científica. ¿Sí? O sea, podemos identificar de 10 autores, si de los 10, 7 citan un documento, ese documento es un elemento y una unidad de análisis para esa comunidad científica en particular. En cuarto lugar, tenemos el acoplamiento bibliográfico. Este nos permite establecer conexiones a través de las referencias. La unidad de análisis son los documentos y tenemos que la relación en el acoplamiento bibliográfico son dos documentos que están conectados o están conectados si ambos citan a un mismo tercer documento en sus bibliografías. Esto es, digamos que, claro, dos documentos producidos se conectan
si ambos citan a un tercer documento en sus bibliografías. Es más o menos lo que hablábamos en el ejemplo anterior, que nos muestra las fuentes de investigación activos, los grupos de artículos que abordan un problema de investigación similar con una base de conocimiento común, y es una medida hacia adelante útil para ver la investigación más reciente. ¿Listo? O sea, cuáles son los documentos fuente en diversas publicaciones. Eso nos permite identificar el acoplamiento bibliográfico. Otro tipo de visualización es el análisis de coocurrencia de palabras clave. Entonces acá, como lo hablábamos en las diapositivas iniciales, el análisis lingüístico también, un análisis a partir de las palabras clave de los documentos producidos. Tenemos un mapa temático. La unidad de análisis son las palabras clave o keywords definidas por el autor o extraídas del título o resumen. ¿Cuál es la relación que se establece entre ellas? Dos palabras clave están conectadas si aparecen juntas en una publicación. ¿Qué nos muestra? La estructura conceptual de un campo de investigación, los temas centrales y temas periféricos, la relación entre diferentes subtemas y la evolución de la terminología en un campo de conocimiento específico. En la parte derecha, en la gráfica, podemos ver un mapa de red de coocurrencia de palabras clave. Entonces ya no tenemos autores, ya no tenemos instituciones, sino que nos permite ver las palabras clave y sus relaciones. Nuevamente podemos analizar desde el tamaño del nodo, en este caso Internet, con qué otros nodos está relacionada esa palabra clave. Entonces, con seguridad, con la nube, con cosas, con Internet de las cosas, con privacidad, con retos, redes wireless, redes inalámbricas, protocolos y a su vez relaciones con otros nodos en otros campos de conocimiento. Entonces, ciudad, sistema, red, modelo. De esta manera podemos hacer el análisis desde el punto de vista o desde la perspectiva lingüística de las palabras clave utilizadas en los artículos o documentos producidos en un campo de la ciencia. Ahora, ¿cómo leemos estos mapas de conocimiento? O sea, ya tenemos bastantes datos, de qué se trata cada uno de los diagramas, desde qué perspectivas podemos leer mapas de conocimiento. Ahora, ¿cómo hacemos lectura de un mapa de conocimiento? Y hay diversos elementos clave a tener en cuenta. Entonces, por un lado, perdón, los nodos, que como ya lo hablábamos, su tamaño importa. Generalmente un nodo más grande significa mayor frecuencia, más publicaciones o mayor impacto, dependiendo de la perspectiva desde la cual estemos leyendo el diagrama. Tenemos enlaces o líneas o links, como lo hablábamos en diapositivas anteriores. El grosor importa. Una línea más gruesa indica una relación más fuerte entre nodos, más colaboraciones, más cocitaciones. La distancia también, entonces la proximidad entre un nodo y otro sugiere una mayor afinidad temática o de colaboración. Y los colores o clusters, que también ya lo hemos tratado, son agrupaciones de nodos con alta densidad de enlaces internos y representan comunidades o subcampos temáticos. En este caso, pues tenemos esta imagen en la parte izquierda que nos representa tanto los nodos, los enlaces, que son las líneas, la distancia. Entonces, podemos ver que este nodo que estoy señalando tiene una distancia mucho mayor a este nodo, pero este puede tener menos distancia con este, lo cual significa mayor afinidad temática o de colaboración. Y los colores, pues acá tenemos tres colores eh, predominantes, el verde, el azul y el rojo, que nos permiten identificar comunidades o subcampos temáticos. En este caso, la gráfica es de autores, entonces sería comunidades de autores. ¿Cómo identificamos los clústeres temáticos? Entonces son agrupaciones de conocimiento. Nuevamente podemos hablar de los colores, acá el rojo, el amarillo, el azul y el verde. Entonces los algoritmos de clustering agrupan nodos que están fuertemente conectados entre sí y débilmente conectados con el resto de la red. Acá podemos ver 4 clústeres temáticos. Entonces en amarillo tenemos el campo de la bibliometría, en azul tenemos los sistemas de innovación,
en verde tenemos comunicación científica y en rojo tenemos mapas de la ciencia. ¿Qué representa un clúster? Es un mapa de coocurrencia, un subtema o línea de investigación. ¿Listo? Entonces acá tenemos 4 líneas de investigación o 4 subtemas. En un mapa de coautoría, un grupo de investigación o colegio invisible. En ese caso, acá lo que aparecerían no serían palabras claves, sino autores, si estuviéramos hablando de coautoría. O puede representar también un mapa de cositación, una escuela de pensamiento o paradigma. Importante que es crucial analizar las palabras o autores dentro de cada clúster para asignarle una etiqueta temática coherente. Otro tema, otro elemento a tener en cuenta en la interpretación de mapas de conocimiento es la centralidad y la intermediación. ¿Quiénes son los actores claves en la red? Entonces, la centralidad o hub nos indica nodos que tienen muchas conexiones, suelen ser los autores, documentos o temas más importantes en el campo. Podemos ver acá entonces que estos dos nodos son un hub porque son los más grandes y los que generan todas las conexiones derivadas. Entonces, ¿qué serían estos dos? Suelen ser los autores o los documentos o temas más importantes de este campo de conocimiento. La intermediación o puente son nodos que actúan como puentes entre diferentes clústeres. Son cruciales para la transferencia de conocimiento y la innovación, ya que conectan áreas que de otro modo estarían aisladas. Entonces podemos ver acá el ejemplo de puente. Es un nodo, digamos, mirando una perspectiva futuro. La inteligencia artificial podría ser un puente para la creación de nuevos campos de conocimiento. ¿Por qué? Porque si no existiera la inteligencia artificial, no podría llegarse al descubrimiento o digamos que a los nuevos paradigmas de nuevos conocimientos o de nuevos descubrimientos científicos que nos permitan crear un nuevo hub. ¿Listo? En este caso específico del que estoy hablando, entonces este puntico, este nodo sería la inteligencia artificial, por acá tendríamos, digamos, la informática, y por acá tendríamos ya un campo específico de nuevo conocimiento, no sé, podría ser como manipulación genética o genética en la medicina, algo que la IA ayude a descubrir y ayude a producir en el futuro. Entonces, serviría de puente entre un campo de conocimiento y otro que de no existir el puente no podría haber sido creado. Un ejemplo, entonces, un autor con alta intermediación podría ser un investigador que conecta la biología con la informática. Otro elemento a tener en cuenta, la densidad y la periferia. Entonces, el núcleo y las márgenes. La densidad determina un área del mapa con muchos nodos y enlaces muy juntos, indica un campo de investigación maduro, bien establecido y con mucho consenso. En este caso, el color rojo es el que más nodos tiene y enlaces. Los demás están un poco dispersos. Esto indicaría que no hay una consolidación fuerte del tema. La periferia son nodos aislados o en los bordes del mapa que pueden representar temas emergentes o novedosos, investigación de nicho o altamente especializada, o áreas de investigación en declive. ¿Cuáles podrían ser estos? Por ejemplo, estos que están como en verdecito claro, estos que están en púrpura claro, porque están, digamos que, aislados y no tan consolidados como si lo está el color rojo. Y el análisis temporal es otra forma de visualización de los datos bibliométricos. En esta gráfica tenemos, pues, digamos que un mapa de calor eh, en 3 colores, el azul, el verde y el amarillo. ¿Y cómo podemos leerlo? Entonces, de esta manera vemos la evolución en el tiempo del campo de conocimiento. Algunas herramientas permiten superponer una capa temporal asignando colores a los nodos según su año de publicación. ¿Cómo lo interpretamos? Los colores fríos, ejemplo, el azul, el verde, representan investigación más antigua o fundacional, y los colores cálidos,
como el amarillo o el rojo, representan investigación más reciente, frentes de investigación activos. ¿Listo? En este caso, el frente de investigación reciente o activo sería el de sostenibilidad y ciudades o espacios de innovación, y el más antiguo estaría por acá en conocimiento, eh, Spaces Maker o Maker Spaces, co-creación. Entonces, digamos que de esa forma y desde la perspectiva del mapa de calor podríamos analizar la evolución temporal de un campo de conocimiento. Esto nos permite identificar qué temas han ganado relevancia con el pasar del tiempo. Listo, entonces, dado como entendido esto, no sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna duda hasta acá, porque ya lo próximo es hacer un taller práctico. Entonces les doy la palabra si llegan a tener alguna pregunta, alguna inquietud, o si todo es claro hasta el momento. En el chat no hay preguntas. No sé si alguien quiera activar su micrófono y preguntar algo. Parece que por el momento todo va bien. Listo, Andrea, gracias. Entonces, para este taller, entendemos que no todos se pudieron conectar hoy por el tema de los simulacros de, de evacuación. Entonces, para quienes no pudieron asistir el día de hoy de manera sincrónica, este taller quedaría como tarea o quedaría como taller para que lo elaboren partiendo de la presentación y de la grabación de la sesión, lo elaboren en sus equipos y nos envíen por correo electrónico, tanto a Andrea como a mí, los resultados que logren obtener. Entonces, el objetivo es crear un mapa de concurrencia de palabras clave utilizando la integración directa de OpenAlex con VozViewer. Como lo hablábamos, VozViewer es una de las herramientas de análisis y visualización de datos bibliométricos libres, la que eh, mayor acceso y facilidad nos brinda. Y OpenAlex también es una fuente de información, una base de datos bibliométrica que nos permite de manera abierta acceder a los datos, exportarlos, analizarlos y diagramarlos. Entonces tenemos 5 pasos. Conectarnos a OpenAlex desde VozViewer. El segundo paso es realizar la búsqueda y descargar los datos. El tercer paso es configurar el análisis de coocurrencia. Y el cuarto paso, explorar y refinar la visualización para, en quinto lugar, exportar los resultados. Entonces vamos a avanzar en estas 5 etapas. ¿Por qué OpenAlex? OpenAlex es una base de datos bibliográfica 100% abierta y gratuita, indexa cientos de millones de artículos y trabajos académicos, autores, instituciones y muchos más datos bibliométricos. Tiene varias ventajas. Tiene integración directa con VozViewer, puede conectarse directamente con OpenAlex y no necesitamos ir a un sitio web o buscar o seleccionar o descargar archivos. Lo podemos hacer directamente. Cuenta con datos estructurados, proporciona metadatos limpios y bien organizados que facilitan el análisis y tiene una cobertura masiva. Es uno de los catálogos de investigación más completos del mundo a nivel internacional. El flujo de trabajo moderno es de VozViewer, OpenAlex, conexión directa vía API. Entonces vamos a elaborar el paso 1 y el paso 2. Para abrir VozViewer y hacer clic en crear, pues claramente debemos tener instalado previamente el VozViewer. Entonces voy a hacer por acá el ejercicio. Vamos a un navegador y en la barra de búsqueda, en cualquier buscador, vamos a escribir VozViewer. Y en los resultados nos van a dirigir a vozviewer.com. Hacemos clic allí. Hacemos clic en Download VozViewer. Dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan, la página les va a sugerir tanto la versión para Windows como la versión para Mac.
Yo tengo Mac, entonces pues yo ya lo tengo instalado, pero pues es una descarga básica y una instalación básica. Una vez lo tengan instalado, van a buscar la aplicación y la van a abrir. Entonces voy a buscarla por acá. Ok, instalada. Ah, creo que la tengo acá. Ay, sí, todavía están ahí. Estoy conectando a un equipo Windows en donde tengo la instalación para que pues, creo que la mayoría utiliza Windows en sus oficinas o en sus trabajos, entonces pues lo voy a explicar bajo este entorno. Listo, por aquí tengo el Boss Viewer. Y ejecuto. Luego de instalarlo, nos aparece digamos que el icono de la aplicación, Boss Viewer. Lo ejecuto. La aplicación no es tan pesada, no requiere de un computador con una configuración muy avanzada. Listo, entonces acá tenemos ya nuestro Boss Viewer abierto. Tenemos que... El primer paso, abrir Boss Viewer y hacer clic en Create. El segundo paso, seleccionar la opción Crear un mapa basado en datos bibliográficos. Entonces, acá le damos Create. Crear un mapa basado en datos de red. Crear un mapa basado en datos bibliográficos. Esta es la opción que debemos seleccionar. Damos clic en Siguiente. Nos dice que seleccionemos la pestaña Leer datos desde una API y asegurarnos que OpenAlex esté seleccionado. Vamos a verlo. Descargar datos desde una API y acá nos dice que las APIs soportadas son OpenAlex. Entonces vamos a darle Siguiente. Acá tenemos que la API seleccionada es OpenAlex. Vamos a realizar la búsqueda en el campo Search. Escribe tu consulta. En este caso voy a seleccionar análisis bibliométrico. Y visualización. Entonces acá, ¿cuál es la búsqueda? Los términos que voy a buscar. Voy a colocar acá en texto. Bibliométrica análisis.
análisis bibliométrico y visualización. Recuerden, siempre lo hago en inglés porque el 90% de la producción científica está escrito en inglés, entonces pues digamos que el idioma universal a utilizar sería el idioma inglés. Podríamos filtrar por fechas de publicación, en este caso lo voy a dejar abierto. Nos dice que nota sobre el API Key. Para un uso moderado no necesitas una clave. Si planeas hacer muchas búsquedas, puedes obtener un email key gratuito desde OpenAlex para un acceso más rápido. En este caso no lo vamos a utilizar porque no vamos a hacer muchas búsquedas. Y finalmente hacemos clic en Download o descargar y VozViewer se conectará a OpenAlex, recuperará los registros y los cargará automáticamente. Vamos a hacerlo acá. Entonces le damos finalizar. Algunos de los 13 ítems en tu red no están conectados el uno con el otro. La mayoría de ítems conectados consiste en 9 ítems. ¿Quieres mostrar este set de ítems aún? Entonces le voy a decir que no, que me elimine los puntos de red que no están conectados. Y acá tenemos la visualización. ¿Qué más nos dice el paso a paso del taller? El paso 3, configurar el análisis. Una vez que VozViewer ha descargado los datos, nos guiará a través de la configuración. Entonces, tenemos varias perspectivas. Tipo de análisis, vamos a seleccionar coocurrencia. Unidad de análisis, vamos a seleccionar palabras clave. Y el método de conteo es conteo completo. Listo, vamos a verlo. Visualización de red. Ciudad. Ok. Análisis. Método. No sé para qué otro nuevo. Parece que no me descargó las palabras clave. Vamos a hacer uno nuevo, crear. Siguiente. Ok, es que yo en el anterior ejercicio le di clic en finalizar antes de darle en siguiente. Por acá nos está ya dando 52 documentos recuperados. Citaciones, referencias, fuente, título.
Siguiente. Ok, acá sí nos va a dar la opción de tipo de análisis, coocurrencia. Entonces acá vamos a seleccionar tipo de análisis, coocurrencia. Un método de conteo, conteo completo. Unidad de análisis, keyword. Tipo de análisis. Unidad de análisis, conceptos. En este caso, pues serían las palabras clave. Siguiente. Y un mínimo número de ocurrencias por palabra. Entonces, ¿cómo lo queremos agrupar? Desde 5. Entonces, acá nos está diciendo que 33 coinciden y 297 no coinciden. Entre menos ocurrencias nos va a dar más, dejémoslo en 5. O sea, que a partir de 5 ocurrencias nos lo cuente como una relación o como un nodo. Veamos siguiente. Tenemos 33 palabras que cumplen con ese criterio de que por lo menos 5 veces se repiten. Acá tenemos los datos y le damos clic en finalizar. Este sí ya es el mapa de concurrencia por palabras clave. Listo, acá le damos clic en finalizar. Vamos al paso 4, entonces tenemos varias vistas disponibles. La vista de red. Camilo, qué pena te interrumpo. Por aquí en el chat nos están compartiendo algunas pantallas. Dicen que se quedaron en el punto 3. No sé si puedas de pronto retomar un momentico eso. Ok, entonces, el paso 1 y 2, pues descargar VozViewer. Una vez instalado, hacemos clic en Create, que por acá lo tenemos. Entonces, en la parte izquierda, en el botón de la parte superior izquierda, le damos clic en Create. Luego vamos a seleccionar Crear mapa basado en datos bibliográficos. Entonces, por acá lo voy a hacer. Es la segunda opción, Crear mapa basado en datos bibliográficos. Luego le vamos a decir que seleccionemos la pestaña Read Data from API, que es leer los datos desde una API. Entonces acá le damos siguiente. Es la primera opción del segundo menú. Y tenemos las APIs soportadas como OpenAlex. Importante que esté seleccionado OpenAlex como la API a utilizar. En la parte de texto vamos a colocar las palabras clave de nuestra búsqueda, cuál es nuestra búsqueda en la base de datos. Y luego vamos a hacer clic en siguiente. Acá nos van a aparecer, entonces, vamos de los pasos 1 y 2, vamos en el numeral 6. ¿Listo? Acá le damos clic en siguiente. Vamos a tener los documentos recuperados, damos clic en siguiente y acá ya pasamos al paso 3. Configurar el análisis. Una vez que VozViewer ha descargado los datos, te guiará a través de la configuración. Entonces, tipo de análisis, seleccionar coocurrencia. Entonces, acá tenemos tipo de análisis, coocurrencia, seleccionar la opción coocurrencia. En unidad de análisis, la presentación nos dice que seleccionemos keywords, pero en este caso sería conceptos. Esto debe ser debido a la versión del VozViewer. Y el método de conteo, conteo completo o full counting, y hacemos clic en siguiente. Luego nos va a decir que seleccionemos el mínimo de ocurrencias para establecer un nodo. Entonces yo le estoy diciendo que por lo menos 5 ocurrencias deben existir, o por lo menos 5 veces debe existir una palabra clave en los documentos para que se establezca como un nodo. Es decir, tiene que haber por lo menos 5 documentos que tengan una palabra clave para establecer un nodo en esta relación, en este mapa de conocimiento. ¿Listo? Damos clic en siguiente. Acá nos está diciendo que encontró 33 ocurrencias, o sea, 33 temas tienen por lo menos 5 ocurrencias en los documentos encontrados.
Le doy siguiente. Acá me lista los 33 temas con las ocurrencias. O sea, por lo menos deben haber 5, no debe haber ninguna por debajo de 5, acá nos lo muestra. Y todos los enlaces que hay entre esas ocurrencias. Hacemos clic en finalizar y la aplicación nos va a mostrar el mapa de conocimiento. ¿Listo? Ese fue el paso 3. ¿Qué podemos hacer con este mapa? Entonces, como lo decíamos, tenemos 3 tipos de visualización. Acá tenemos por la visualización de red. Acá tenemos la visualización temporal. Entonces, del color azul, que es el más antiguo, al color amarillo, que es el más reciente. Y la visualización de densidad, que cuáles son los nodos más fuertes en este mapa de visualización. Denme un segundo, por favor. Entonces, volvemos a la presentación. ¿Cómo exploramos la visualización? Tenemos 3 vistas disponibles. La visualización de red es la vista principal, identifica los clusters o grupos de colores que representan los subtemas principales. El tamaño de cada círculo o nodo indica la frecuencia de esta palabra clave. Entonces lo tenemos acá. Esta es la visualización de red. Y tenemos 3 clusters principales: el rojo, el azul y el verde. ¿Qué más tenemos? El Overlay Visualization cambia esta vista para analizar la dimensión temporal. Los colores más cálidos, amarillo y rojo, indican los temas de investigación más recientes. ¿Listo? Entonces acá tenemos por la visualización temporal. Lo más reciente entonces sería ciencia regional, ecología, sostenibilidad, arqueología. Y lo más antiguo sería ciencia de datos, eh, administración del conocimiento, matemática pura, recuperación de información, World Wide Web o la WWW. ¿Qué más podemos analizar? Y la visualización de densidad. Muestra las zonas calientes o área de mayor concentración temática en el campo de estudio. Acá lo tenemos en la tercera pestaña. Entonces podemos ver que, digamos que la sección más caliente sería la ciencia de computadores. En segundo lugar, podríamos decir que es ciencia política o bibliometría, medicina, digamos que, y las menos calientes son las que están en la periferia: ciencias sociales, sociología, sostenibilidad, arqueología, Scopus. Y el paso 5, que sería exportar los resultados para compartir nuestros hallazgos. Podemos guardar la imagen desde el botón Screenshot, permite tomar un pantallazo o guardar la visualización como un archivo de imagen. Podemos guardar el proyecto para asegurar la reproducibilidad, o sea, volverlo a hacer o seguir trabajando con este proyecto. Y un consejo, que es que cuando presentemos el mapa siempre incluyamos una leyenda que explique qué representan los tamaños, los enlaces, los colores, para que la audiencia pueda interpretarlo correctamente, que fue todo lo que vimos de cómo leer un mapa de conocimiento y cuáles son las diferentes indicadores y métricas a tener en cuenta y las perspectivas desde las cuales podemos hacer la lectura de un mapa o una representación de conocimiento bibliométrico. A manera de conclusiones y antes de guardar el archivo, pues vamos a hablar y vamos a tener en cuenta que la integración directa de OpenAlex con VozViewer representa un flujo de trabajo moderno y extremadamente eficiente.
para hacer análisis bibliométricos. Democratiza el acceso a los datos de alta calidad y permite a cualquier investigador, sin importar su institución, realizar estudios de mapeo de ciencia robustos y, digamos que, con todas las características que se requieren. ¿Qué debemos tener en cuenta para el futuro cuando vayamos a hacer nuestras análisis? Aplicar este método a nuestros temas de investigación o a lo que nuestros investigadores nos estén indagando. Podemos experimentar con otros tipos de análisis, coautoría por países, acoplamiento bibliográfico, pues podemos revisar la presentación y la grabación para revisar los diversos tipos de análisis y mapas que podemos crear a través de la aplicación. Y utilizar la función de tesauro de GhostViewer nos puede ayudar a limpiar y agrupar términos como sinónimos y mejorar aún más la calidad del mapa. Entonces, para finalizar, voy a hacer la exportación. Entonces, acá tenemos, voy a exportar el mapa de red. Acá en la parte izquierda nos dice, o tomar el screenshot. Lo voy a guardar en el escritorio. Mapa de red. Y puedo seleccionar la extensión en JPG, en PDF, en PNG. Yo voy a seleccionar PDF. Le digo guardar. Puedo guardar el proyecto también a través de la opción Save. Y le voy a colocar entonces análisis bibliométrico. Que me lo guardo también en el escritorio. Y listo, chicos. Con esto terminaríamos. Voy a revisar que haya quedado guardado correctamente. Escritorio. Acá tenemos el TXT y tenemos el mapa de red en formato PDF. Acá está. Esta sería la tarea que tienen los que no pudieron asistir el día de hoy, para que nos lo envíen tanto al correo de Andrea como a mi correo del SENA. Entonces, habiendo finalizado, pues abro nuevamente el espacio si tienen preguntas, si tienen dudas, si tienen alguna inquietud, para dar por finalizado el taller del día de hoy. Camilo, veo en el chat una imagen que nos comparte Miguel Fernando. Lo que es un error, no sé si puedas verlo, a ver si entiendes por qué le generó ese Un error. segundo. Dice... Ah, es porque pusiste la búsqueda en la URL y debes colocarlas en la siguiente pantalla que dice Search Query. Dame un segundo y ya les proyecto acá la pregunta. Debe estar acá. Acá. Esto. Entonces, Miguel, el error está en lo siguiente. Cuando seleccionaste, listo, acá. Aquí en API Request debes verificar que en la API esté seleccionada OpenAlex y los términos de búsqueda no los vas a colocar acá en Request URL, sino en Search Query en la parte de texto. Debes colocarlo acá.
es por eso, porque aquí en API Request colocaste los términos de búsqueda y no deben ir acá, sino acá en Search Query. Y luego sí darle siguiente y terminar de configurar la búsqueda. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra inquietud. Parece que no, Camilo. Agradecerte mucho por orientar esta sesión que pues, realmente es muy práctica y un tema que es de interés para todos, que no es tan sencillo a veces, pero cuando se hace el ejercicio práctico se hace muy fácil. Entonces, muchas gracias a todos por su participación. Recuerden registrar su asistencia. Y voy a enviar un correíto para que las personas que no pudieron acceder pues tengan presente realizar el ejercicio práctico y poder validar la asistencia del día de hoy. Entonces, no siendo más, no sé, Camilo, si tengas algo más que decir, nos veríamos el próximo miércoles, 10 de la mañana. Como les decía, nos quedan solamente 2 sesiones. La próxima sesión está titulada Infografías y Comunicación Visual. No, Andrea, darte las gracias también. Gracias a todos por su tiempo, por la atención que prestaron a la sesión del día de hoy. Cualquier inquietud, cualquier asesoría que requieran en cuanto al uso de Voice Viewer o de generación de mapas de conocimiento para datos bibliométricos, pues con mucho gusto me pueden escribir a mi correo y allí estaremos pues dispuestos para apoyarlos. Un feliz resto de día y un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias, feliz día. Mil gracias para todos. Mil gracias.